Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de sumergirnos en la profundidad del Salmo 137, quiero pedirles que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. De esta manera, podrán recibir más contenido edificante como el que compartiremos hoy. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Y por favor, si este mensaje toca su corazón, compártanlo con aquellos que creen que necesitan escucharlo. Juntos, podemos extender el amor y la sabiduría de Dios a más personas. Hoy, mis queridos amigos, nos adentraremos en uno de los salmos más emotivos y desafiantes de toda la Biblia, el Salmo 137. Este salmo nos lleva al corazón del dolor del exilio, al lamento de un pueblo desarraigado y a la lucha por mantener la fe en medio del sufrimiento. En un mundo donde las noticias nos bombardean con imágenes de refugiados, de personas desplazadas por la guerra, el hambre o la persecución, este salmo cobra una relevancia especial. Tal vez algunos de ustedes han experimentado el dolor del desarraigo, la pérdida de un hogar, o el sentimiento de estar fuera de lugar. O quizás están luchando con un sentido de pérdida espiritual, sintiéndose exiliados de la presencia de Dios. Sea cual sea su situación, les aseguro que el mensaje de este salmo tiene el poder de tocar lo más profundo de nuestras almas y llevarnos a una comprensión más profunda del corazón de Dios. Comencemos leyendo los primeros 3 versículos del Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. En los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, «Cantadnos algunos de los cánticos de Sión». Estos versículos nos pintan una imagen desgarradora. Vemos a los exiliados judíos sentados junto a los ríos de Babilonia, llorando al recordar su hogar perdido. La mención de los ríos de Babilonia probablemente se refiere a los numerosos canales que irrigaban la ciudad de Babilonia, en contraste con el único río, el Jordán, que fluía cerca de Jerusalén. El llanto de los exiliados es un testimonio de su profundo dolor y añoranza. Han perdido no solo su tierra, sino también el centro de su vida espiritual, el templo en Sión. En su dolor, cuelgan sus arpas en los sauces, un gesto simbólico de su incapacidad para cantar o hacer música en su estado de aflicción. Y luego, para agravar su dolor, sus captores les piden que canten algunos de los cánticos de Sión. Esta petición parece ser una burla cruel, una demanda de que los exiliados entretengan a sus opresores con las mismas canciones que solían cantar en alabanza a Dios en su tierra natal. Reflexionemos por un momento. ¿Alguna vez nos hemos sentido como estos exiliados? Hemos experimentado momentos en los que nuestro dolor era tan profundo que sentíamos que no podíamos cantar, o situaciones en las que el mundo parecía burlarse de nuestra fe, pidiéndonos que mantengamos la alegría en medio del sufrimiento. Recuerdo un periodo en mi vida cuando experimenté una profunda pérdida. Me sentía como si hubiera sido arrancado de todo lo que conocía y amaba. En ese momento, la idea de alabar a Dios o encontrar alegría parecía casi imposible. Me identifiqué profundamente con estos exiliados, sentado junto a los ríos de Babilonia, de mi propia vida, incapaz de cantar. Pero lo que aprendí durante ese tiempo, y lo que este salmo nos enseña, es que Dios no nos pide que neguemos nuestro dolor o que finjamos una alegría que no sentimos. Este salmo es un testimonio de la honestidad brutal con la que podemos acercarnos a Dios. Podemos llorar, podemos lamentar, podemos expresar nuestro dolor y nuestra ira. Dios es lo suficientemente grande para manejar nuestras emociones más crudas. Continuemos con los versículos 4 y 5. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Aquí vemos la respuesta de los exiliados a la demanda de sus captores. Se niegan a cantar los cánticos de Sión en tierra extraña. Esta negativa no es solo un acto de resistencia política, sino también
una expresión de fidelidad espiritual. Los cánticos de Sión eran canciones sagradas, destinadas a la adoración en el templo. Cantarlos para el entretenimiento de sus captores habría sido una profanación. El versículo 5 es una poderosa declaración de lealtad a Jerusalén, el símbolo de su fe y su identidad nacional. El exiliado declara que preferiría perder la habilidad de tocar el arpa, su diestra perdiendo su destreza, antes que olvidar a Jerusalén. Esta declaración nos desafía a considerar nuestra propia lealtad a Dios y a su reino. En un mundo que a menudo nos pide que comprometamos nuestra fe, que nos adaptemos a los valores seculares, ¿mantenemos nuestra fidelidad a Dios? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio por nuestra lealtad a Él? Reflexionemos. ¿Cuáles son las Jerusalenes en nuestras vidas, esos principios o valores que nos negamos a comprometer incluso bajo presión? ¿Cómo manifestamos nuestra lealtad a Dios en un mundo que a menudo es hostil a la fe? Recuerdo una situación en mi trabajo donde se me pidió que participara en una práctica que iba en contra de mis principios cristianos. Fue una decisión difícil, pero decidí mantenerme fiel a mis convicciones, incluso cuando eso significó enfrentar críticas y posibles consecuencias profesionales. Esa experiencia me enseñó el valor de permanecer fiel a Dios, incluso cuando estamos en tierra de extraños. El versículo 6 continúa: Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esta es otra poderosa declaración de lealtad. El salmista dice que preferiría perder la capacidad de hablar antes que olvidar a Jerusalén. Más aún, declara que Jerusalén es su preferente asunto de alegría. Esta frase es particularmente significativa. En medio de su dolor y exilio, el salmista aún considera a Jerusalén, símbolo de su relación con Dios, como su mayor fuente de alegría. Esto nos recuerda que nuestra alegría más profunda no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. En nuestras propias vidas, ¿podemos decir que nuestra relación con Dios es nuestro preferente asunto de alegría? Incluso en medio de las dificultades, las pérdidas, los exilios que podamos enfrentar, ¿encontramos nuestra alegría más profunda en Él? Recuerdo un momento en mi vida cuando perdí casi todo lo que valoraba: mi trabajo, mi salud, algunas relaciones importantes. Fue un periodo de profunda oscuridad y lucha. Pero en medio de ese exilio, redescubrí la verdad de que Dios mismo es nuestra mayor alegría. Aprendí que cuando todo lo demás se desmorona, nuestra relación con Él permanece, y esa relación puede ser una fuente de alegría, incluso en las circunstancias más difíciles. Los versículos 7 al 9 toman un giro sorprendente y desafiante. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Estos versículos son probablemente los más difíciles del Salmo. Expresan un deseo de venganza contra los enemigos de Israel, específicamente los edomitas, que se regocijaron en la caída de Jerusalén, y los babilonios, que la destruyeron. Es importante entender que estos versículos son una expresión honesta de la ira y el dolor de los exiliados, no una prescripción para la acción. El salmista está llevando sus emociones más crudas a Dios, confiando en que Él hará justicia. Para nosotros hoy, estos versículos son un recordatorio de que podemos ser completamente honestos con Dios acerca de nuestros sentimientos, incluso los más oscuros. Dios es lo suficientemente grande para manejar nuestra ira, nuestro dolor, nuestro deseo de justicia. Sin embargo, como seguidores de Cristo, también recordamos sus enseñanzas sobre amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Jesús tomó sobre sí mismo la violencia del mundo en la cruz, rompiendo el ciclo de venganza y ofreciendo perdón incluso a sus verdugos. Reflexionemos. ¿Cómo lidiamos con nuestros sentimientos de ira o deseo de venganza? ¿Cómo podemos llevar estos sentimientos a Dios de manera honesta mientras buscamos su gracia para perdonar y amar incluso a nuestros enemigos?
Recuerdo un momento en mi vida cuando fui profundamente herido por alguien cercano a mí. Sentí una ira intensa y un deseo de venganza. Fue en ese momento que este salmo se volvió muy real para mí. Aprendí a llevar esos sentimientos crudos a Dios en oración, confiando en que Él podía manejarlos. Con el tiempo y a través de mucha lucha y oración, Dios me dio la gracia para perdonar. No fue fácil y no sucedió de la noche a la mañana, pero experimenté el poder transformador de Dios obrando en mi corazón. Al concluir nuestro estudio del Salmo 137, recordemos las principales lecciones que hemos aprendido. Primero, Dios entiende y acoge nuestro dolor. Podemos ser honestos con Él acerca de nuestro sufrimiento y nuestras luchas. Segundo, nuestra lealtad a Dios debe permanecer firme incluso en las circunstancias más difíciles. Él sigue siendo nuestra fuente de alegría, incluso en tierra de extraños. Tercero, podemos llevar nuestras emociones más crudas a Dios, incluyendo nuestra ira y nuestro deseo de justicia. Y finalmente, aunque este salmo no llega a esa conclusión, como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar la gracia de Dios para perdonar y amar incluso a nuestros enemigos. Este salmo nos desafía a ser honestos con Dios y con nosotros mismos acerca de nuestro dolor y nuestras luchas. Nos invita a mantener nuestra fe y nuestra alegría en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, y nos recuerda que Dios es lo suficientemente grande para manejar todas nuestras emociones, incluso las más oscuras. Los animo a meditar en este salmo en los próximos días. Si están pasando por un momento de exilio en sus vidas, permitan que las palabras de este salmo les den voz a su dolor. Lleven sus luchas a Dios con honestidad y recuerden que, no importa cuán lejos podamos sentirnos, Dios siempre está cerca, listo para escuchar nuestro llanto y para llevarnos de vuelta a casa. Antes de terminar, me gustaría orar con ustedes. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos habla tan honestamente sobre el dolor y la lucha humana. Gracias, porque podemos acudir a ti con todas nuestras emociones, sabiendo que tú las entiendes y las acoges. Para aquellos que están pasando por momentos de exilio, te pedimos que les des consuelo y esperanza. Ayúdanos a mantener nuestra lealtad a ti, incluso en las circunstancias más difíciles, y danos la gracia para perdonar a aquellos que nos han herido, así como tú nos has perdonado en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarme en este estudio del Salmo 137. Espero que haya sido tan edificante para ustedes como lo ha sido para mí. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido inspirador como este. También los invito a que compartan este video con aquellos que creen que podrían necesitar estas palabras de aliento. Y por favor, dejen sus comentarios, testimonios o peticiones de oración. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Dios. Que Dios les dé la fuerza para permanecer fieles en sus propios exilios y que les recuerde constantemente que Él es su hogar verdadero y eterno. Hasta la próxima, Dios los bendiga. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de concluir nuestro estudio sobre el Salmo 137, quisiera profundizar un poco más en algunas de las lecciones que podemos extraer de este poderoso texto y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas cotidianas. En primer lugar, este salmo nos enseña sobre la importancia de la memoria y la identidad. Los exiliados, aun estando lejos de su hogar, se aferraban al recuerdo de Jerusalén. En nuestro caminar cristiano, también nosotros debemos aferrarnos a nuestra identidad en Cristo, incluso cuando nos sentimos exiliados en un mundo que a menudo es hostil a nuestra fe. Pensemos por un momento, ¿cómo mantenemos viva nuestra identidad cristiana en medio de una cultura secular? ¿Qué prácticas o disciplinas nos ayudan a recordar quiénes somos en Cristo? Recuerdo una época en la que me mudé a una nueva ciudad por trabajo. Me sentía solo y desconectado de mi comunidad de fe. Fue entonces cuando comencé a practicar de manera más intencional la lectura diaria de las Escrituras y la oración. Estas disciplinas se convirtieron en mis ríos de Babilonia, lugares donde podía llorar,
recordar y renovar mi identidad en Cristo. En segundo lugar, este salmo nos enseña sobre la tensión entre la adaptación y la fidelidad. Los exiliados se negaron a cantar los cánticos de Sión para entretener a sus captores. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos presiones para cantar la canción del mundo, para comprometer nuestros valores cristianos en aras de la aceptación o el éxito. ¿Cómo navegamos esta tensión? ¿Cómo vivimos en el mundo sin ser del mundo, como Jesús nos enseñó? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe enfrentar en nuestros propios contextos. En mi propia vida, he tenido que tomar decisiones difíciles en mi lugar de trabajo, eligiendo a veces el camino menos popular pero más fiel a mis convicciones cristianas. No siempre es fácil, pero he descubierto que la fidelidad a Dios trae una paz y una satisfacción que el éxito mundano nunca puede igualar. En tercer lugar, este salmo nos enseña sobre el valor de la lamentación. En nuestra cultura que a menudo evita el dolor y busca la felicidad a toda costa, el Salmo 137 nos recuerda que hay un lugar para el lamento en la vida de fe. Llorar por lo que se ha perdido, expresar dolor por la injusticia, incluso luchar con sentimientos de ira y deseo de venganza. Todo esto es parte de la experiencia humana y Dios lo acoge. ¿Cuándo fue la última vez que nos permitimos lamentar verdaderamente? ¿Hemos creado espacio en nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe para el lamento honesto? Recuerdo cuando perdí a un ser querido hace años. Al principio, traté de ser fuerte y no mostrar mi dolor, pero fue solo cuando me permití llorar y lamentar, llevando mi dolor a Dios en oración, que comencé a experimentar su consuelo y sanación. Finalmente, este salmo nos desafía a considerar cómo respondemos al mal y la injusticia en el mundo. Los versículos finales, con su deseo de venganza, son difíciles para nosotros como seguidores de Cristo. Pero en lugar de ignorarlos o descartarlos, podemos verlos como una invitación a luchar con preguntas difíciles. ¿Cómo respondemos al mal en el mundo? ¿Cómo buscamos justicia de una manera que refleje el corazón de Dios? ¿Cómo equilibramos el deseo legítimo de justicia con el llamado de Cristo a amar a nuestros enemigos? Estas no son preguntas fáciles, y las respuestas pueden no ser simples. Pero creo que al luchar con estas preguntas, al llevarlas a Dios en oración y al discutirlas en comunidad, podemos crecer en nuestra comprensión del corazón de Dios y de nuestro llamado como sus seguidores. En mi propia vida, he tenido que lidiar con situaciones de injusticia, tanto personales como en un contexto más amplio. He aprendido que es posible buscar justicia y al mismo tiempo orar por aquellos que nos han hecho daño. No es fácil y a menudo requiere una gran dependencia de la gracia de Dios, pero es el camino al que Cristo nos llama. Mientras concluimos nuestro estudio del Salmo 137, los animo a seguir reflexionando sobre estas lecciones. ¿Cómo pueden aplicarlas en sus propias vidas? ¿Qué aspectos de este salmo resuenan más profundamente con ustedes en este momento de sus vidas? Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es solo un texto antiguo, sino un mensaje vivo que Dios usa para hablarnos hoy. Mi oración es que este salmo les haya hablado de manera personal y poderosa y que continúe trabajando en sus corazones en los días y semanas por venir. Antes de terminar, permítanme orar una vez más. Padre Celestial, te agradecemos por la riqueza y la profundidad de tu palabra. Gracias por el Salmo 137, que nos desafía y nos consuela. Te pedimos que nos ayudes a vivir fielmente como tus seguidores, incluso cuando nos sentimos como extranjeros en este mundo. Danos el valor para lamentar cuando sea necesario, la fuerza para permanecer fieles bajo presión y la gracia para responder al mal con amor. Que nuestras vidas sean un cántico de alabanza a ti, donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias una vez más por unirse a mí en este estudio. Recuerden, están invitados a dejar sus comentarios, compartir sus reflexiones y hacer preguntas. Esta comunidad está aquí para apoyarse mutuamente en nuestro caminar con Dios. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse futuros estudios bíblicos. Y por favor,
Compartan este video con aquellos que creen que podrían beneficiarse de este mensaje. Juntos, podemos extender el amor y la sabiduría de Dios a más personas. Que Dios los bendiga, los guarde y los fortalezca en su caminar con Él. Hasta la próxima, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo.